Bien, como les estaba contando en la transmisión, nuestra iglesia radica en la calle Muñoz Rivera, 104 del pueblo de Caguas. Y en este lugar nos congregamos en estos días. Como todas las demás iglesias, hemos tenido que cerrar las facilidades para poder cumplir con las leyes del Estado. Pero ya mañana domingo, con el favor de Dios, a las 4 de la tarde celebraremos culto al Señor, tomando, por supuesto, unas precauciones, estableciendo un protocolo de seguridad que se va a estar llevando a cabo para poder participar de este momento de bendición. Una de las características que sí va a contar este tiempo de adoración al Señor es precisamente que lo vamos a hacer en el exterior de la iglesia, en un ambiente abierto, con toda la intención, amados hermanos, de que reduzcamos así la posibilidad de cualquier situación no deseada. Le hemos pedido a cada hermano que llegue a nuestras facilidades, que venga con su mascarilla, y va a pasar por el protocolo regular que se hace para el COVID-19, que es que le vamos a tomar su temperatura y vamos de la misma manera a proveer hand sanitizer para que le podamos aplicar en sus manos, de tal manera que usted, cuando entre a las facilidades de nuestra iglesia, lo pueda hacer de una manera donde reduzcamos y minimicemos toda posibilidad de cualquier situación no deseada. Así que en esta hermosa mañana le doy la bienvenida. Mi nombre es el pastor Julio A. Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Senda de Justicia. Y en breves minutos nos estaremos conectando con la emisora Faro de Santidad para transmitir, amados hermanos, en el programa Sublime Gracia, que es el programa que transmite nuestro hermano evangelista Raúl Alexander y su amada esposa Vanessa. En breves minutos, Radio de Faro de Santidad se conecta con nosotros a través del 1660 AM. Vamos a estar transmitiendo en esta mañana, y del 101.1 FM. Así que por ambas bandas usted puede también escuchar esta conferencia que vamos a compartir en la mañana de hoy, titulada El Arrebatamiento. El Arrebatamiento. Este que les habla, el pastor Julio A. Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Senda de Justicia, en el pueblo de Cagua. Así de poder compartir esta experiencia. Así que me gustaría que ustedes puedan estar atentos a lo largo de este periodo de tiempo que vamos a tener, ciertamente a través de esta plataforma de Facebook y de la emisora Faro de Santidad. Vamos a estar compartiendo el mensaje en esta mañana. Estamos listos, estamos esperando por la señal de Faro de Santidad para de esa manera nosotros en esta mañana dar comienzo formalmente a este tiempo de bendición, a esta conferencia titulada El Arrebatamiento de la Iglesia. Les estaba diciendo, mientras el técnico de Faro de Santidad me da la señal para saber que ya estamos conectados directamente a la emisora, para de esa manera poder alcanzar a todo el pueblo que sintoniza este programa Sublime Gracia, que todos los sábados se transmite en este mismo horario por los ministros Raúl Alexander y su esposa Vanessa, quien hoy nos han cedido el espacio, nos han dado el privilegio de poder compartir esta conferencia que vamos a dar en breve. Así que mi gratitud al evangelista Raúl Alexander, su esposa Vanessa, que nos dan la confianza de poder en esta hermosa mañana compartir en su programación de los sábados. Así que allá en sus hogares donde ellos se encuentran, envío un abrazo, un saludo a Raúl Alexander y a Vanessa, que son los conductores de este programa radial Sublime Gracia, y que hoy, por la gracia de Dios, ellos me han concedido a mí este privilegio. Un abrazo con mucho cariño y con mucho respeto para ustedes, de este servidor que les aprecia de forma muy especial. Así que en la mañana de hoy, amados hermanos,
nosotros nos proponemos tocar la doctrina de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Hay diferentes posiciones en algunos sectores de la iglesia, pero el sector tradicional, que ahí caigo yo, entendemos y hemos visto doctrinalmente en la Biblia, y hay suficiente doctrina de peso bíblico para poder sustentar que el arrebatamiento ocurrirá antes de que comience la 70ª semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y ciertamente el arrebatamiento de la iglesia es lo que va a abrir paso para que pueda llegar este otro periodo, que es el periodo más oscuro que tendrá la historia humana, llamado la tribulación o el día del Señor, que es un periodo terrible, dice Mateo 24:21, cual nunca antes los moradores de la tierra lo han vivido y nunca más habrá. Así que estoy a punto de introducirme para dar comienzo a esta conferencia. Le damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando. Sépase en esta hora que estamos transmitiendo desde Carolina, Puerto Rico, y desde mi hogar, donde el Señor me concede estar en esta mañana, y también, amados hermanos, a través de la emisora Faro de Santidad, que se ha conectado ya con nosotros en el programa Sublime Gracia, programa que conduce el evangelista Raúl Alexander y su esposa Vanessa. Así que le damos la bienvenida a todos. Vamos a orar, y nuestro hermano técnico tiene una alabanza preparada para que la iglesia se edifique, e inmediatamente él nos bendiga compartiendo esa alabanza. Quisiéramos que pudiéramos dar comienzo y usted pueda permanecer con nosotros a lo largo del periodo de tiempo que vamos a estar compartiendo toda esta doctrina bíblica, para que la iglesia conozca el fundamento, porque nosotros creemos y afirmamos que la iglesia no va a pasar por la tribulación, porque estamos viviendo un tiempo de mucha confusión, y ciertamente se aproxima un tiempo más inestable para la iglesia, un tiempo donde la iglesia va a ser impactada por falsas doctrinas de una forma más severa de lo que ha sido hasta ahora, porque a la medida que la venida de Cristo esté a las puertas, la iglesia debe entender que va a vivir tiempos muy difíciles, porque recuerde que antes de que la iglesia sea levantada, ciertamente va a experimentar un tiempo de frialdad, un tiempo, amado hermano, de batalla espiritual. Y en ese contexto hay una iglesia que es descrita en Mateo capítulo 25 a través de la ilustración de las 10 vírgenes, una iglesia que queda dormida, que se cansa y queda dormida. Así que eso es ilustrativo ciertamente de que la iglesia va a atravesar un periodo difícil. Así que ya estamos listos. Si el técnico allá me da la señal, podemos de esa manera poner una alabanza especial que hemos separado para esta mañana, que se titula Iglesia Despierta. Así que es una alabanza hermosa. Si el técnico allá me da la señal, ciertamente yo hago un paréntesis para que él ponga la alabanza, y de esa manera, cuando finalice esta alabanza, entro directamente, amados hermanos, entro a la conferencia El Arrebatamiento, donde hoy estaremos tocando todos los puntos doctrinales que nos ayuden a nosotros a comprender en esta hermosa mañana la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Adelante, hermano técnico, si puedes poner la alabanza, te lo agradecemos. Adelante. A los hermanos que nos siguen aquí a través del Facebook, estamos en medio de un paréntesis donde se está compartiendo una alabanza Iglesia Despierta. Así que estamos en vivo a través del 101.1 FM de Faro de Santidad y el 1660 AM. En este su programa Sublime Gracia. Así que estamos en un momento de paréntesis mientras allá en la emisora están compartiendo una alabanza muy hermosa y muy especial. La voy a poner aquí en voz de la computadora para que ustedes la puedan escuchar.
Vamos a ver si... Agradezco a los hermanos que están aquí conmigo en esta transmisión. No se vaya de ahí. Estamos transmitiendo en vivo en esta mañana a través de la emisora Faro de Santidad en el 101.1 y FM y 1660 AM. Y estaremos tocando el tema del arrebatamiento en esta mañana. Estamos escuchando una alabanza y una vez termine damos comienzo a este tiempo de bendición donde estaremos escuchando la alabanza y la conferencia, el arrebatamiento de la iglesia. Iglesia despierta. Muy bien, amados hermanos, damos gloria al Señor en esta mañana que nos ha concedido esta bendición de poder compartir la experiencia de esta conferencia. Vamos a orar y de esa forma me voy a introducir en esta mañana directamente a lo que hemos preparado. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque me concedes este privilegio de poder compartir la instrucción de la palabra a través de la plataforma de Facebook, también a través de la emisora Faro de Santidad. Señor, te pedimos en esta hermosa mañana que allá a la distancia, doquiera hay un oyente sintonizándonos, sea la persona de tu Espíritu Santo ministrándole de forma personal. Vamos a enviar tu palabra, no es mi palabra, es su palabra, la cual hemos respetado, la hemos creído y la hemos enseñado, Señor, para que la iglesia pueda resultar beneficiada también de la experiencia del conocimiento. Tu palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y en esta mañana se abre una puerta a través de este programa Sublime Gracia que conduce tu siervo Raúl Alexander y tu sierva Vanessa, que nos han dado el privilegio en esta mañana de compartir esta conferencia a través de la señal radial que cubre al país. Te pido en esta hora que todo lo que hablemos sea, Señor, de edificación, de bendición. Dame dirección en todo lo que voy a hablar. Este siervo depende de ti en esta mañana y te da toda la gloria a ti en esta mañana. Y permite que los hermanos que nos sintonizan en esta hora puedan, Señor, ser edificados y puedan también adquirir, Señor, el conocimiento, no para quedarse con él y beneficiarse solamente cada uno de ellos, sino también para compartirlo con alguien que está ausente de conocimiento. Todo esto yo te lo pido y te doy gracias en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos,
mi gratitud al Señor que nos concede estar transmitiendo, como dije, a través de Faro de Santidad en esta mañana. A los hermanos que nos están escuchando a través de la radio, reciban un saludo caluroso de este pastor, Pastor Julio A. Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board Senda de Justicia, en el pueblo de Caguas, en la calle Muñoz Rivera 104, allí donde el Señor nos ha concedido el privilegio de poder pastorear esta hermosa iglesia, de la cual me siento muy agradecido. En esta mañana vamos a introducirnos en el tema del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué mi hermano evangelista Raúl Alexander y su esposa Vanessa han sentido la inquietud del Señor en sus corazones en abrirme esta oportunidad para llegar hasta ustedes a través de su programa en esta mañana y compartir lo que dice la Escritura, la doctrina bíblica, para afirmar, amados hermanos, dónde estamos parados y para que afirmemos en esta hora lo que dice la Escritura, que es el fundamento de nuestra vida? Ciertamente entiendo que el evangelista Raúl Alexander y su amada esposa Vanessa son gente de Dios que tienen una inquietud grande en su corazón de que el pueblo se beneficie y pueda recibir en esta hora a través de su programa esta conferencia, de tal manera, amados hermanos, que podamos clarificar cualquier duda que podamos tener y que entendamos dónde está fundamentado lo que nosotros creemos, porque muchas veces lo creemos pero no sabemos dónde está fundamentado. Créame que yo como pastor he ido a iglesia a dar conferencias y he preguntado a los mismos hermanos de la iglesia dónde está eso en la Biblia, y ellos me han dicho no sabemos. Por lo tanto, es importantísimo que este tema tome relevancia en la vida de la iglesia. El tema del arrebatamiento debe tener relevancia en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el próximo evento profético que ha de tener cumplimiento. Todos nosotros sabemos que ya Cristo en su aparición terrenal vino como siervo, vino, amados hermanos, a servir, vino a morir y a ofrecerse como Salvador y Redentor de nuestras vidas. Pero ahora, cuando Cristo aparezca, la venida de Cristo se dará en dos etapas. Mucha gente se confunde con esto aún dentro de la iglesia. Y hablamos de esto para que la iglesia pueda clarificar y organizar sus pensamientos en términos de lo que es la doctrina bíblica. Escuchemos con atención. La venida de Cristo se dará en dos etapas. La primera etapa está descrita en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Es la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Esto usted lo tiene que haber escuchado por mucho tiempo, porque en Puerto Rico ha habido hombres de Dios extraordinarios, hombres de Dios, como lo fue el evangelista Gigi Ávila, que Dios lo usó de una forma muy especial. Fue de gran bendición a nuestro país, nos representó con mucha honra en los diferentes países donde Dios le concedió ir, y ciertamente mantuvo un testimonio, amados hermanos, del cual nosotros en esta hora nos sentimos muy agradecidos a Dios de que nos haya dado un Gigi Ávila en nuestra tierra. Pero el ministerio de nuestro hermano Gigi, ciertamente, continuamente el mensaje en el que él se centraba era que Cristo viene. Y en ese contexto, esto puede ser que se haya ido diluyendo, porque las columnas, los hombres que Dios levantó como columna en la iglesia, que han ido partiendo con el Señor, ya se han ido, y la nueva generación de ministros que hemos arribado al ministerio pastoral, muchas veces nos estamos ocupando de muchos temas bíblicos, pero no le estamos prestando la importancia que tiene este tema, que debe ser el tema relevante para la iglesia, hermano. Si este es el próximo evento que la iglesia va a vivir, ¿cómo es posible que nosotros estemos hablando de 20 cosas y no estemos tocando un tema en el cual nos debemos centrar y dejarle saber a la iglesia que el momento hermoso, la esperanza gloriosa que tiene la iglesia, amados hermanos, ese momento se aproxima con rapidez, Y yo me atrevo a decir eso porque la única forma de poder tener conciencia, discernimiento de que este evento se aproxima con rapidez a la tierra,
es las señales que estamos viendo. Estamos viviendo en un mundo que estamos teniendo un espectáculo divino. Lo voy a volver a repetir. El mundo está viviendo un espectáculo divino. Y cuando digo un espectáculo divino es que estamos viendo señales en el cielo. Ahora en junio vienen unos eclipses nuevamente. Yo en los 52 años que tengo de vida, por la gracia de Dios, no había visto tantas cosas como las que estoy viendo ahora en este tiempo. Y ciertamente hace aproximadamente 25 años o más que Dios despertó en mí el interés y la pasión por la profecía. Desde que estoy predicando, enseñando este tema en particular, no había visto tantos eventos, uno detrás de otro, amados hermanos, uno detrás de otro. Así que cuando vemos todas estas señales que están teniendo cumplimiento, ciertamente el tema del arrebatamiento debe ser un tema que cobre relevancia en la iglesia. A los pastores que me están escuchando, a los ministros que me están escuchando, con mucho amor, con mucho respeto, les exhorto en esta mañana que hablen, que le expliquen a la iglesia, amados hermanos, porque yo quiero usar de plataforma en esta mañana un pasaje que está en Mateo capítulo 24, verso 45, y lo voy a leer. Mateo capítulo 24, verso 45, dice así en el nombre del Señor. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Es una pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Y dice el Señor: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y yo he tomado este texto como base para decirle al ministerio, a mis hermanos ministros, compañeros de milicia, que el tema en el cual debemos tocar con mucha relevancia es el tema de la venida de Cristo. Hay que volver a predicar de la venida de Cristo. Hay que volver a enseñar y a adoctrinar la iglesia en el fundamento bíblico sobre la venida de Cristo. Porque en el 11 de septiembre del 2001, cuando ocurrió el evento trágico donde las dos torres gemelas en la ciudad de Nueva York se desmoronaron, ¿verdad? La gente por temor, por miedo, corrió a las iglesias. Y yo fui testigo de que mucha gente, porque lo vi a través de los medios de comunicación, de que mucha gente fue corriendo a las iglesias porque necesitaba tener una explicación de los eventos que estaban ocurriendo en ese momento. Cuando llegaron a las iglesias estaban totalmente desintonizadas de lo que estaba ocurriendo en términos de la enseñanza bíblica. Y yo quiero que usted que me está escuchando sepa que la Biblia provee para darnos luz a lo largo de este recorrido o este peregrinar terrenal, porque la Biblia está completa, la revelación está completa. No tenemos que buscar nada fuera de la Biblia, porque a Dios le plació darnos este libro extraordinario que es su palabra, que muestra de por sí con sus propias características que es un libro sobrenatural. No hay otro libro que se compare a la Biblia. Usted puede buscar el libro que sea, que cuando comparamos las características que tiene la Escritura con los demás libros, se van a quedar cortos. Pero ciertamente las características de la palabra del Señor muestran que es un libro sobrenatural, es decir, que hay una intervención de Dios para que nosotros tengamos lo que llamamos el canon de las Escrituras. Por lo tanto, cuando la gente llegó a las iglesias, se encontró una iglesia que estaba totalmente desintonizada con lo que estaba ocurriendo en el momento, para darle una explicación bíblica. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué está pasando? Y ciertamente se desilusionaron, porque cuando llegaron a la iglesia no encontraron una palabra que les diera luz en medio de las circunstancias. Entonces nosotros, los pastores, los ministros, los evangelistas, todos los que estamos en el liderazgo del pueblo del Señor, ciertamente tenemos la responsabilidad de darle el alimento a tiempo a la iglesia.
de darle el alimento a tiempo. Mira lo que estoy diciendo, de darle el alimento a tiempo. Porque el alimento a tiempo permite, amados hermanos, estamos hablando del alimento espiritual. Darle el alimento espiritual a tiempo permite que la iglesia pueda tener el conocimiento, pueda discernir, pueda tomar decisión a tiempo. Así que para aquellos pastores y ministros que son responsables y sienten en sus corazones lo que han sentido, y sé que está en el corazón de Raúl Alexander y de mi hermana Vanessa, ciertamente el interés que ha puesto Dios en el corazón de ellos también, de compartir una palabra para que la iglesia pueda orientarse y saber la hora que estamos viviendo. Miremos entonces, amados hermanos, en el programa de Dios, que el arrebatamiento que se encuentra bíblicamente ubicado en Primera de Tesalonicenses 4:13 es el próximo evento que la iglesia va a vivir. Es el próximo evento que la iglesia va a vivir. ¿Qué dice la Escritura en relación a este momento tan especial? Dice, amados hermanos, nos muestra al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre en el libro de los Hechos. Y ahora nos dice el apóstol Pablo que el Señor, que está sentado en su trono, está ahí y no se ha manifestado, pero llegará el día en que Él se va a manifestar. Cuando Él se manifieste, la expresión manifestarse significa que está cumplido el momentamente. Nosotros entendemos que el Señor, como lo dice el apóstol Pablo, va a descender del cielo, descenderá del cielo, para dar la orden, y esa orden la va a dar con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dice, descenderá del cielo, y cuando dé la orden, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo? Nos está hablando de que todos los que han partido ya con el Señor, han muerto salvos por medio de la fe en Cristo, y los que murieron salvos en el Antiguo Testamento por medio de la fe, porque ellos no conocieron a Jesucristo, pero ellos creyeron a la palabra de Dios. Si usted mira en el Antiguo Testamento, Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Por lo tanto, los creyentes del Antiguo Testamento echaron mano de la salvación por medio de la fe también. No es por obra, es por medio de la fe. Y los que hemos llegado ahora también echamos mano de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, amados hermanos, lo que la Biblia nos enseña es que las almas de los creyentes que vivieron en tiempos pasados y que ya están muertos, su alma iba a un lugar llamado el seno de Abraham. El seno de Abraham. Entonces, allí el alma de ellos iba a reposar, y el alma de los no creyentes iba a un lugar que se llama el lugar de tormento. El mismo Señor Jesucristo habló de esto en la historia de Rico y Lázaro. Y mire qué extraordinario, porque nos está hablando de una realidad que nadie puede hablar al respecto, porque nadie tiene el conocimiento como lo tiene el Señor de poder revelar lo que Él ha querido revelar. Y nos ha dado una revelación para que podamos entender que después que el ser humano muere, va a ir a uno de dos lugares. O va a ir al lugar donde van los creyentes a descansar, o va a ir al lugar de tormento, donde fue rico y estaba allí atormentado en una llama, día y noche. Por lo tanto, miremos que en el Antiguo Testamento estas almas iban al seno de Abraham, las almas de los creyentes, y que se nos muestra en los evangelios, en el Evangelio de Lucas se nos muestra ciertamente que había un abismo, una separación de esos dos compartimientos. Así lo muestra ese evangelio. Había una división. Entonces nos muestra Rico que mira y ve a Lázaro al lado del padre Abraham, y es capaz de poder reconocer a Lázaro, es capaz de poder reconocer al padre Abraham, es capaz de poder hablar con ellos, es capaz de poderse reconocer a sí mismo, y es capaz de poder recordar que tiene una familia en la tierra. Pero está atormentado en una llama, y también se nos dice que experimenta una sed.
que no puede ser saciada. No hay agua en el lugar de tormento. Y en medio de esa circunstancia tan difícil, él pide al padre Abraham, hace una petición, el rico le hace una petición al padre Abraham diciéndole que mande a Lázaro que moje sus dedos en agua y lo pase por su... No le pide ni un vaso de agua, simplemente que moje sus dedos en agua. Imagínese lo mínimo que está pidiendo. Lo que ansiaba su alma de estar atormentado día y noche en una llama. Es un lugar terrible. Y es importante que el pueblo que me escucha sepa que una vez una persona parte sin salvación, no hay más oportunidad. Una vez una persona parte de esta tierra, y cuando digo partir estoy hablando de que muere. Si muere sin salvación, ya no tiene más oportunidad. Porque una vez la persona muere, la Biblia nos muestra a través de ese pasaje histórico. ¿Por qué es histórico? Porque es real, no es un cuento. Y ciertamente nos muestra la Escritura y nos muestra el Señor que el alma tendrá que ir a uno de dos lugares. Cuando Lázaro murió, dice la Biblia que ángeles vinieron a buscar su alma y escoltarlo al seno de Abraham. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, porque sabemos que los que estamos en Cristo, la muerte no resulta en algo terrorífico para nosotros, porque el Señor nos está esperando al salir de este cuerpo para conducirnos a su presencia. Qué hermoso saber, amados hermanos, que tenemos un Dios tan maravilloso, por lo cual el salmista en el Salmo 23 dijo que aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así Pablo, hablando de la muerte, dijo que la muerte para el creyente es ganancia. Así que nosotros, la gente de Dios, los que tenemos, amados hermanos, hemos echado mano de la salvación por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, no tenemos que temer a la muerte, porque la muerte representa un momento donde vamos a encontrarnos con el Señor y donde estaremos en la presencia del Señor, disfrutando de este momento de descanso. Es un tiempo de descanso. Para el que muere en Cristo es un tiempo de descanso. Entonces, brevemente le comparto que yo he tenido la oportunidad de escuchar hermanos que traen sus experiencias porque han muerto y el Señor les ha permitido regresar a la vida. Y yo como pastor soy muy cuidadoso con todas estas revelaciones y todos estos sueños que la gente a veces viene y me comparte. ¿Por qué razón? Porque aunque yo respeto la experiencia que Dios le pueda dar a algún hermano mío, mi base para yo predicar no es un sueño de alguien, no es una revelación de alguien. La base sobre la cual yo predico es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice que la profecía es la palabra profética más segura. Así que ahí no va a haber error alguno cuando nos quedemos fundamentados en la palabra. Respeto lo que Dios le dé a cada uno, pero doy esta exhortación porque a veces en las redes encontramos que aquel tuvo una revelación, que Dios le mostró una catástrofe, que Dios le mostró lo otro. Tremendo, hermano, lo tomamos con cuidado, lo tomamos con respeto y lo evaluamos, porque la Biblia dice que toda profecía que venga de esa forma hay que evaluarla, hay que esperar que ciertamente Dios le dé cumplimiento para nosotros poder entonces testificar que Dios habló. Si no tiene cumplimiento, pues entonces quien habló fue el hombre, no Dios. Y como estamos en un tiempo tan peligroso, que hay tantos profetas por ahí y gente que se autodenominan profetas de Dios y están por ahí profetizándole a todo el mundo, entonces yo le exhorto a la iglesia que tenga muchísimo cuidado con este asunto y que nos fundamentemos en la palabra. Si usted se fundamenta en la palabra, no se va a extraviar, porque la palabra es la profecía más segura. Y dice el apóstol Pedro que la retengamos hasta que, amado hermano, pase el tiempo de oscuridad y salga el lucero de la mañana. Quiere decir que la iglesia atraviesa un tiempo de tinieblas aquí en esta tierra, pero pronto será trasladada a la casa del Padre. Y de eso nos vamos a encargar hoy, de darle el fundamento bíblico. Entonces, la gente que corría a las iglesias allá en Nueva York se encontraron con otro mensaje. Estaban hablando de otras cosas, menos de las circunstancias que la gente tenía necesidad de escuchar y de recibir luz en medio de una situación de crisis. Hoy en Puerto Rico, hoy en el mundo entero,
El mundo está sumergido en una crisis. El mundo entero va rumbo, amados hermanos, a un tiempo difícil, porque proféticamente esto no va a mejorar, sino que va a empeorar. Y nosotros tenemos la responsabilidad de decírselo a la iglesia, que las cosas en este mundo no van a mejorar, sino que van a ir en gran deterioro, porque es lo que Dios nos advirtió para que supiésemos que cuando todas estas cosas estuvieran aconteciendo, dice Lucas 21, verso 28, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Quiere decir, amados hermanos, que todas estas señales son advertencias de Dios para la iglesia. Yo le llamo sonido de trompeta de Dios, porque una advertencia, una señal, se convierte en un sonido de trompeta. El sonido de trompeta era para advertirle al pueblo, amados hermanos, de un peligro o para convocar al pueblo a un lugar. Por lo tanto, los sonidos de trompeta son señales que se dan a través de la forma auditiva para que la gente pueda recibir un mensaje de que está siendo convocado a un lugar específico o hay un peligro inminente. Entonces aquí se va a dar de esas mismas dos formas, porque ciertamente cuando escuchemos la última trompeta, que es la propia voz del Señor que se detiene en los aires, porque dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:13 en adelante, que el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, es la propia voz del Señor. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la voz va a ser totalmente contundente, con una voz de autoridad. La iglesia que está durmiendo, que está, amados hermanos, en descanso, estamos hablando de los muertos en Cristo, resucitará en un abrir y cerrar de ojos. Y dice el apóstol Pablo, inmediatamente los que estamos vivos seremos arrebatados simultáneamente para todos encontrarnos en el aire con el Señor. Allí habrá una reunión privada, porque en esa reunión no va a entrar el que quiera, en esa reunión va a entrar el que es convocado por el Señor, el que va a ser trasladado por el Señor a los aires, porque nadie se puede trasladar a los aires por sí mismo. Nadie puede darse un cuerpo glorificado por sí mismo. Nadie puede ser transformado al cuerpo glorioso que vamos a recibir por sí mismo. Esto es una obra total de Dios. Cuando Dios convoque a su pueblo ante la presencia de su Hijo en los aires. Una vez estemos en los aires y allí estemos reunidos con el Señor, amados hermanos, entonces se cumple Juan capítulo 14, porque el Señor nos lleva a la casa del Padre, a la casa del Padre. Y la casa del Padre es tipificada en el tercer cielo, es decir, el tercer cielo es una expresión para ilustrar ciertamente que hay una morada celestial, que hay un lugar donde está el trono de Dios y que el Señor Jesús viene a recoger a su novia aquí a la tierra para llevarla a ese tercer cielo. Ese tercer cielo lo podemos sustentar bíblicamente porque el apóstol Pablo mismo lo menciona en las Escrituras, diciendo que él tuvo la oportunidad de ir al tercer cielo. Así que no es un cuento de camino, es bíblico, es totalmente bíblico. El primer cielo es el cielo del hombre, el segundo cielo es el cielo de los espíritus y demonios, que es el espacio, y el tercer cielo es el cielo de Dios. ¿Por qué lo ilustramos así? Porque este primer cielo es dominado por el hombre ha dominado este primer cielo. Ya vemos que nos podemos remontar a las alturas en aviones, hemos podido hacer una serie de avances para dominar estos cielos, pero el espacio, el hombre ahora se ha propuesto tratar de conquistarlo, y ese cielo, en mi opinión, Dios no le ha dado al hombre ni le ha conferido al hombre el dominio de ese segundo cielo. Sin embargo, en el libro de Génesis, y traigo este punto para que usted lo anote, cuando Dios hizo todas las cosas, la única cosa por la cual Dios no hace la expresión de que fue bueno es cuando hizo los cielos donde hoy están los demonios, y nosotros le llamamos ese cielo el segundo cielo.
Y los teólogos piensan que se omitió de parte de Dios el decir que era bueno, porque ciertamente Dios, con el conocimiento total que tiene, sabía que iba a ser ese lugar donde también los demonios se iban a manifestar, es decir, iban a estar. Miremoslo en Efesios capítulo 6, que dice que los principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad están en las regiones celestes. Así que todos esos demonios que están sueltos, porque hay unos que están cautivos hasta cierto momento donde Dios le dé permiso y permita que sean liberados, están en los aires y están moviéndose en el mundo, ciertamente para llevar a cabo una obra maléfica, dirigidos por Satanás. Entonces, la iglesia del Señor, viendo que el Señor se aproxima con rapidez y que vamos a ser trasladados al tercer cielo, que es el cielo de Dios, que es el cielo donde está el trono de Dios, que es donde Juan el apóstol, en Apocalipsis capítulo 4, es sacado en el espíritu del cuerpo y es trasladado precisamente al tercer cielo donde está el trono de Dios. Juan el apóstol, que es parte de la iglesia, está viviendo de forma adelantada, porque a Dios le plació. Si usted lee el último capítulo, el capítulo del Evangelio según San Juan, encontrará ahí que el Señor Jesús dijo que quería que Juan quedara hasta que él viniera. Entonces Pedro, escuchando esas palabras, pensó que Juan no iba a ver muerte y se comenzó una murmuración entre los discípulos que Juan no vería muerte. Está ahí en el último capítulo del Evangelio según San Juan. Sin embargo, eso no era lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor, ahora entendemos que lo que estaba diciendo era que Juan se le iba a conferir el estar vivo, no morir como murieron los demás que partieron antes, porque a Juan era el elegido para recibir esta revelación, que hoy nosotros llamamos el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Y cuando miramos esto, amados hermanos, entonces debemos entender que la iglesia arribará, como lo dice Juan capítulo 14, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, a las moradas celestiales. Jesús dijo que iba a preparar morada para que donde Él está, nosotros también estemos. ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Porque cuando Cristo aparezca en la segunda etapa de su venida, dije que la primera es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda es la venida gloriosa que está en Apocalipsis capítulo 19. Cuando Cristo aparezca en esa segunda etapa de su venida, vendrá y todo ojo le verá, lo dice ahí, Apocalipsis 19, vendrá de forma gloriosa, vendrá como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ciertamente, amados hermanos, eso se dará en un escenario donde el anticristo y el falso profeta habrán reunido allí unos ejércitos en el valle de Megido o el valle del Armagedón, ciertamente para enfrentar a Cristo y hacer oposición a lo que es la voluntad de Dios, porque este mundo va a seguir en rebeldía a Dios. Satanás se va a encargar a través de la persona del anticristo de llevar este mundo en rebeldía al Señor. Aún la gente en la gran tribulación, experimentando estos juicios terribles que van a venir a la tierra, dice la Biblia que no se arrepintieron. Viendo todas estas cosas y reconociendo, mire que el Apocalipsis lo dice así, y reconociendo que el que está sentado en el trono es el que está en control de todas las cosas y el que está derramando estos juicios sobre la tierra, ciertamente dice que no se arrepintieron, sino que buscaron esconderse de la presencia del Señor. Entonces eso nos habla de un corazón totalmente endurecido, de personas que están en la gran tribulación, cuyo corazón está endurecido y rebelde totalmente contra Dios. Así que miremos la bondad de Dios, que a pesar de que la gran tribulación es algo que va a ocurrir y que es profético y que en cualquier momento estamos a la puerta de que esto pueda ocurrir, porque el arrebatamiento va a ser el evento que va a abrir paso para que comience a correr la semana número 70
que está profetizada sobre el pueblo de Israel en el libro de Daniel, amados hermanos. Esta semana número 70 se constituye en la semana que nosotros conocemos como el tiempo de la tribulación. Cuando se dé cumplimiento esta semana número 70, se cumplirá esa profecía del libro de Daniel de las 70 semanas y Dios vendrá, lo digo de esta forma, ¿no? Jesucristo vendrá de forma visible a establecer su reino milenial en esta tierra y se dará cumplimiento a unas palabras proféticas que están en esa sección del libro de Daniel, donde el Señor traerá paz a esta tierra y establecerá su reino milenial, y habrá paz en Israel y habrá paz, la verdadera paz en el mundo bajo el reinado de Jesucristo. Antes de eso todo será efímero, antes de eso todo será transitorio, porque hemos hablado de que el arrebatamiento es un evento, amados hermanos, que va a marcar el mundo, que va a impactar el mundo de forma global, lo va a impactar de forma global. Doquiera haya un creyente afirmado en las Escrituras y en obediencia a Cristo. Digo esto porque no basta con haberle dado el corazón a Cristo, sino es requisito estar en obediencia a Cristo. Por eso algunos le llaman Señor y Él no les conoce, no les reconoce, no se entiende Dios mismo como su Señor. ¿Por qué? Porque han vivido como ellos han querido vivir. Han hecho su propio evangelio, pero no viven el evangelio bíblico. Entonces, el Señor demanda a la iglesia que viva su palabra. Si usted va a Apocalipsis capítulo 3, verso 10, amados hermanos, le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra, sobre la tierra. Por lo tanto, miremos que es un requisito. El Señor va a guardar la iglesia y la va a librar del tiempo de la tribulación. Lo digo con total seguridad, porque la iglesia de Filadelfia es la iglesia que representa a la iglesia del arrebatamiento. Y cuando miramos esto en las Escrituras, amados hermanos, entendamos entonces que hay una iglesia que se va y hay un sector de la iglesia que se queda. Uno será tomado y otro será dejado. En Mateo capítulo 25 nos muestran 10 vírgenes, el número 10 que es la totalidad de la iglesia, el número 10 significa plenitud, y ciertamente nos está ilustrando en Mateo capítulo 25 la totalidad de la iglesia. No divide Dios la iglesia, mire lo que voy a decir, no la divide entre buenos y malos, no la divide entre buenos y malos. Repito, no la divide entre buenos y malos, pero sí la divide entre prudentes e insensatos. Lea Mateo capítulo 25, la divide entre prudentes, vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Las 10 vírgenes en su totalidad estaban esperando al esposo. Las 10 vírgenes en su totalidad tenían lámparas. Las 10 vírgenes en su totalidad tenían esta característica de ser vírgenes, es decir, reservadas y guardadas para el esposo. Y eso habla de la santidad, eso habla, amado hermano, de la pureza de la iglesia. Sin embargo, el criterio pertinente que el Señor trae para darnos a nosotros conocimiento a través de este pasaje ilustrativo de Mateo capítulo 25 es para que podamos entender que aunque hay una totalidad de la iglesia que tiene unas características similares, hay un punto de criterio que Dios exige, y es que seamos prudentes. ¿Y dónde raya la prudencia? La prudencia raya en prepararse a tiempo, es decir, vivir esperando al Señor, vivir haciendo los preparativos, porque eso demuestra compromiso, porque eso demuestra pasión, porque eso demuestra que vivimos en el primer amor. Y ciertamente, amados hermanos, estas vírgenes prudentes, cuando el Señor aparece a la hora que no le esperaban, casi a la medianoche, se oye una voz, y cuando se oye la voz, las 10 que estaban dormidas, y esto es importante que ustedes lo puedan entender, las 10 que estaban dormidas, significa, puede sugerir ese pasaje que ciertamente la iglesia va a entrar en un periodo tan difícil, y esto que está pasando del coronavirus, yo
lo he explicado a mi congregación y le he dicho, esto es un factor para enfriar la iglesia. En mi opinión muy personal, y respeto la que usted tenga, hermano, respeto la que usted tenga, no impongo mi opinión, pero sí la voy a dar. En mi opinión personal, este evento del coronavirus no es un evento que podamos verlo como un evento que ha ocurrido por error, por accidente. La información que yo estudio esto constantemente y que yo he podido percatarme es que esto hay muchos puntos que pudiéramos sustentar, que hay una agenda y que hay una élite en el mundo que está trabajando para promover el nuevo orden mundial. Y esta élite que está trabajando en la tierra, ciertamente, amados hermanos, en mi opinión, han hecho esta gestión para que podamos ver lo que está ocurriendo en el día de hoy, que es una crisis a nivel global, no es de un territorio en particular, es una crisis a nivel global que aterroriza a la gente, que separa a la gente, que no nos permite ahora estar congregándonos como es el mandato del Señor. Es decir, que esta crisis que se ha generado interrumpe lo que es el propósito y la voluntad de Dios para con la iglesia. Es decir, que la iglesia se ha tenido que dejar de congregar en un lugar específico, que es el templo, y aunque lo estamos haciendo a través de una plataforma, y damos gracias a Dios por eso, la realidad es que no es lo mismo, no es la misma experiencia. Así que, en alguna manera, esto puede verse o podría interpretarse como un evento que puede estar enmarcado en lo que es un detonante para el enfriamiento de la iglesia, Y nosotros tenemos que ver que este proceso que estamos viviendo, amados hermanos, puede estar enmarcado en lo que el Señor habló en Mateo capítulo 25, que viene un tiempo difícil, donde las vírgenes quedaron exhaustas y dormidas, se cansaron y durmieron. Y eso habla del estado espiritual de la iglesia previo a la venida del Señor. Entonces, mire cómo yo lo enseño. Yo explico que la iglesia, ilustrativamente, porque eso es lo que sugiere el pasaje, va a entrar en un periodo dificilísimo. Y que va a haber una pesadez, porque a la medida que Cristo venga, hay una manifestación demoníaca en el mundo terrible. Lo estamos viendo por el auge de la inmoralidad, los cambios de leyes que patrocinan las cosas contrarias a los estatutos de Dios. Y el mundo se vuelve más insensible y se aleja más de Dios. Por lo tanto, estamos viendo un avivamiento demoníaco. Y esto pudiera ser el factor detonante para que venga un enfriamiento también en la iglesia, porque estamos viendo el evento del coronavirus, estamos viendo el avivamiento demoníaco en el mundo y no sabemos que otras cosas vienen de camino que debemos ciertamente prepararnos porque pueden venir. Pero dice Mateo capítulo 25 que las 10 quedaron dormidas y no es hasta que escuchan la voz, una voz que dice, ahí viene el esposo. Salid a recibirle, que las 10 despiertan. Es decir, que el texto o el pasaje sugiere que la iglesia va a ser despertada por el propio Señor. Que habrá una manifestación de Dios para despertar la iglesia previo al arrebatamiento. Y que cuando eso ocurra y la iglesia sea despertada y haya una especie de avivamiento en la iglesia previo a la venida del Señor, miremos que entonces el aceite de la lámpara se le acaba a las 10. Cuando el Señor llega, que ya tienen que salir a recibirle, solo 5 tienen aceite de repuesto. Solo 5 se ocuparon de tener aceite de repuesto. Y ese aceite de repuesto es el que le van a echar a la lámpara para poder recibir al esposo e irse a las bodas con el esposo. Las otras 5 vírgenes insensatas no buscaron aceite de repuesto. Por lo tanto, en el momento que el Señor aparece, no tienen aceite para poder, amados hermanos, partir con el Señor. Así que se tienen que ir a comprarlo en el momento
Pero cuando regresa ya era tarde, porque el Señor se había llevado las 5 vírgenes prudentes, habían entrado a la boda y dice la Escritura que la puerta se cerró y que no se les abrió. Así que esto debe ser un pasaje muy claro y muy conciso para darnos a entender a nosotros, la iglesia del Señor, que unos irán, otros se quedarán, que aquellos que se estén ocupando de su salvación con temor y temblor, amados hermanos, y que estén buscando esa intimidad con Dios y que estén dándole la prioridad a Dios y que estén viviendo en obediencia a Dios, serán los que podrán escapar, como dice Lucas 21, verso 36, y con esto hago un paréntesis, Lucas 21, verso 36, que dice: orad y velad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, que la iglesia escapa de todas las cosas que vendrán. Y esto, en alguna manera, hay un sector de gente que nos está tratando de ridiculizar, diciendo que nosotros somos los escapistas, que tenemos una ¿verdad? Mentalidad escapista, pero eso no es una fantasía, hermano. Eso está en Lucas 21, 36 y es bíblico. El Señor dijo que los que sean dignos podrán escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, que es una alusión directa al día del arrebatamiento de la iglesia. Tengo que hacer un paréntesis para que la emisora identifique en esta hora y el próximo tiempo y en la próxima sección vamos a irnos directo a la base bíblica del arrebatamiento. Adelante, hermano técnico allá en la emisora Faro de Santidad, para que pueda identificar la emisora. Me deja saber y regresamos en breve. Estamos en una pausa porque estamos esperando que la emisora radio Faro de Santidad pueda cumplir con las leyes del Estado de identificarse. Estamos transmitiendo a través de Faro de Santidad, amados hermanos, en el 1660 AM, y 101.1 FM, y ciertamente estamos en el programa Sublime Gracia, y que les habla el pastor Julio Rivera, pastor de la Iglesia de Dios, Uchumbor, Senda de Justicia en el pueblo de Cagua, y con el privilegio que hoy me da mi hermano evangelista Raúl Alexander y su esposa Vanessa de poder utilizar este medio para poder llegar al pueblo en esta hermosa tarde ya del día de hoy que el Señor nos ha dado. Ya estamos de nuevo en el aire, así que déjeme ir ahora directamente, después de haber dado toda esta información que hemos hablado en los últimos minutos. Vamos ahora a aprovechar este último tiempo que nos queda para explicar unos puntos doctrinales. Primeramente, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, Pablo habla de un misterio. Y la palabra misterio significa algo que no ha venido, que no es comprensible a la mente humana. Pero Dios le plació revelarle eso al apóstol Pablo. Y es el apóstol Pablo, el apóstol que más contribuye para darnos a nosotros la revelación del arrebatamiento de la iglesia. Miremos entonces que entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida gloriosa que está en Apocalipsis 19 hay un periodo que los separa. Ese periodo es el periodo de 7 años, la 70ª semana de la profecía de Daniel, de las 70 semanas, también conocido como el Día del Señor. ¿Cuándo nos vamos nosotros? Lo que nos estamos preparando para la venida del Señor. Estamos en total preparación, en un proceso de preparación. Pues la iglesia debe partir en cualquier momento que el Señor lo determine. No sabemos el día ni la hora. No nos es dado a nosotros los hombres conocer el día y la hora. Así que nadie que aparezca por ahí dando fecha y dando números y dando cosas, hermano, nosotros lo debemos validar porque entendemos bíblicamente las palabras claras y consonas del Señor. Que el día y la hora nadie lo sabe. Ahora, ¿qué sí sabemos? ¿Qué sí sabemos? Sabemos la temporada. La temporada. ¿Qué significa la temporada? Bueno, ahora
comienza la temporada de huracanes en Puerto Rico. Y todos sabemos que es un periodo durante el año, ¿verdad? Porque los estudios, etcétera, y el comportamiento de la naturaleza, pues ya por los estudios que se han hecho sabemos que hay una temporada de huracanes, donde si ocurre un huracán va a ser en ese periodo de tiempo. De la misma forma, en Mateo capítulo 16, verso 1 al 4, repito, Mateo 16, verso 1 al 4, el Señor le dice a los fariseos y saduceos que se acercan a Él, que ellos eran capaces de discernir si iba a llover, si el cielo estaba despejado y iba a ser buen tiempo, o si el cielo estaba nublado e iba a llover. Pero no habían sido capaces, mire lo que voy a decir, no habían sido capaces de discernir las señales de los tiempos. Eso está ahí, Mateo 16, verso 1 al 4. Ellos no habían sido capaces de discernir las señales de los tiempos. Y esto deja mucho que decir, porque la gente que Dios escogió como su pueblo, que es el pueblo de Israel, estaban totalmente desconectados, amados hermanos, y no pudieron discernir que aquel que estaba allí era el Mesías que se les había prometido. Entonces, la historia de Israel nos sirve a nosotros, la iglesia, amados hermanos, para aprender, porque a la iglesia se le ha hablado del arrebatamiento, se le ha hablado del día donde va a ser trasladada a la casa del Padre. Y la forma de poder discernir y conocer el tiempo es escudriñando las Escrituras. Si los fariseos y los saduceos hubieran dejado de estar en esa vida liviana, superficial que llevaban, con los propios intereses de ellos, y hubieran estado de corazón escudriñando las Escrituras, ciertamente hubieran podido discernir que aquel que estaba allí era el Hijo de Dios y que no necesitaban más señal. Sin embargo, esta historia nos da a nosotros una lección, a la iglesia nos da una lección. Amados hermanos, debemos aprender de la historia. Nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Yo le he dicho a mi iglesia allá en Caguas y le he explicado que la Biblia nos muestra a unos magos de Oriente. Estos magos de Oriente no eran judíos, venían de un pueblo pagano. Pero mire qué interesante, ellos que estaban escudriñando los rollos, ellos que estaban escudriñando y estudiando ciencia a través de los rollos, no hay a ciencia cierta ninguna forma de probar la procedencia específica de estos magos de Oriente y cómo ellos se informaron, pero hay teorías, y una de las teorías, la más que a mí me resulta válida, es que es muy probable que estos magos de Oriente venían de Babilonia, porque recuerde que en Babilonia estuvo Daniel, y Daniel ciertamente es el profeta que se conoce como el profeta apocalíptico. Así que es a Daniel a quien Dios le concede un montón de revelaciones que van dirigidas a los tiempos finales. Así que eso es simplemente una teoría, y la traigo para, ¿verdad?, poder explicar que estos tres, creemos que son tres magos de Oriente que se aproximaron a Belén de Judea. Ciertamente lo hicieron porque habían estado escudriñando los rollos que encontraron y descubrieron que era el tiempo donde el Mesías, el Rey de Israel, les visitaría. Y mire qué cosa extraordinaria, o sea, gente pagana, hombres de ciencia. La palabra mago lo que significa que eran hombres que estudiaban los cielos, las constelaciones de los cielos, las estrellas. Ciertamente, amados hermanos, hombres de ciencia que estaban escudriñando los rollos, el Espíritu Santo les ministró, el Espíritu Santo despertó en ellos interés. El Espíritu Santo, amado hermano, trató con estos hombres paganos y ellos tomaron la decisión de ir en busca del Rey de los judíos. Y cuando llegaron allí a la Tierra Santa, ciertamente todo el mundo estaba desconectado, pero gente que no pertenecía al pueblo de Israel estaban viendo
con sus propios ojos, amados hermanos, la estrella que los guió, y llegan a la tierra del rey, a la tierra del rey de reyes, amados hermanos, y nadie que está en la tierra del rey es capaz de poder discernir lo que Dios les revela a estos hombres paganos. Así que Dios tiene que usar la misma, entendemos que es la misma estrella, para llevarlos para que esa estrella se pose hasta donde estaba el niño. Y dice la Escritura que ellos fueron allí y le llevaron los presentes y le adoraron. Y esto a mí me impresiona, porque digo, gente pagana, gente que no pertenecen al pueblo de Dios, mostrando reverencia, mostrando, amado hermano, respeto al Señor. Dios hace lo que Él quiere hacer. El Dios que nosotros servimos hace lo que Él quiere hacer. Así que cuando los fariseos y los saduceos se unieron, que no eran amigos, pero se unieron por esta causa de tratar de hacerle al Señor una encerrona, pues, amados hermanos, el Señor les contesta de esa manera: ustedes son capaces de discernir las cosas terrenales, pero las cosas espirituales ustedes no las pueden discernir. Y así tenemos mucha gente en la iglesia que puede hablar muy bien de las cosas terrenales, pero de las cosas espirituales no las pueden discernir. Miremos entonces, amados hermanos, que segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, y voy ahora a la doctrina específica del arrebatamiento, nos dice el apóstol Pablo que el hombre de pecado, el hijo de perdición, no se puede manifestar hasta que no sea quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? Quien único puede frenar, y la palabra detener en inglés significa frenar, alguien que está frenando, que se logre consolidar el gobierno mundial que se trató de consolidar en Génesis, cuando Nimrod levantó allí lo que se conoce como la Torre de Babel, amados hermanos, y Dios mismo, como no había llegado el tiempo, descendió y dijo: esto lo voy a frenar. Y simplemente con cambiarle la lengua a las personas que estaban allí, Dios diluyó y frenó la intención de Satanás de rebelar la humanidad completa contra Dios y de consolidar un gobierno mundial, de tal manera que la promesa de Génesis 3:15, que el Señor dijo que de la simiente de la mujer vendría uno que le aplastaría la cabeza a Satanás, aunque ésta le heriría en el calcañar, no tuviera cumplimiento. ¿Por qué? Porque si Satanás lograba en ese entonces corromper la humanidad completa, consolidarla en un gobierno mundial y corromperla completa y rebelarla contra Dios, pues entonces Dios no tendría un instrumento humano para hacer cumplir esa promesa bíblica, esa promesa que había dado. Pero miremos en el marco de la historia que el Señor que nosotros servimos no puede ser burlado, y que Dios, en su soberana voluntad y sabiduría, interviene, frena lo que Satanás quería lograr y no logra prosperar el plan de Nimrod, que estaba siendo un instrumento de Satanás para llevar el mundo en una rebelión contra Dios. Así que vemos desde el principio el espíritu del anticristo en el libro de Génesis, y Pablo dice ahora en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice, amados hermanos, que el misterio de la iniquidad ya está presente, y ciertamente lo que podemos entender por esa expresión del apóstol Pablo es que este espíritu está obrando desde el principio, que ha querido mover al mundo en rebelión total contra Dios, amados hermanos, y que Dios lo ha impedido. Y por eso hasta el día de hoy, aunque han habido gobernantes que han sido instrumentos de Satanás, como lo fue Hitler, para perseguir al pueblo de Dios, en alguna manera Dios interviene siempre y frena para que no se logre consolidar las intenciones malvadas de Satanás. Pero ahora nos está diciendo la Biblia que en este último periodo Dios va a dar luz verde. Mire lo que acabo de decir. Apocalipsis nos está diciendo que en este último periodo, donde la humanidad va a entrar en lo que se conoce como el periodo de la tribulación, se manifestará el anticristo
que es un personaje que representa en persona a Satanás y que gobernará el mundo entero, será un gobernante mundial y que logrará consolidar el mundo bajo un solo gobierno, tomar control del mundo entero y de llevar el mundo en una total engaño y rebelión contra Dios. Así que mire ahora, antes de que él se pueda manifestar, Pablo está diciendo, primero tiene que ser quitado del medio. ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? Dios. Yo es el único que puede detenerlo, pero Dios está, amado hermano, con nosotros la iglesia. Y mientras la iglesia esté aquí en la tierra, la iglesia ha sido bautizada con el Espíritu Santo y se nos ha dado poder. Una vez el Señor, dice la Biblia, nos ha dado poder para atar en la tierra y que sea desatado en los cielos, y desatar en la tierra y que sea atar en la tierra y que sea atado en los cielos. Por lo tanto, miremos el contexto bíblico de que la Biblia dice que aunque las puertas del infierno se levanten contra la iglesia, no pueden prevalecer. Es decir, que la iglesia se le ha conferido poder. Dios le ha delegado poder a la iglesia a través de la persona del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, que es la persona que está activa en este momento sobre la faz de la tierra, operando a través de la iglesia también, amados hermanos, miremos que frena la manifestación y ciertamente una vez el Espíritu Santo levante la iglesia y se le entrega a Jesús en los aires, amados hermanos, una vez ese evento ocurra, entonces se podrá manifestar aquel inicuo cuyo advenimiento es por parte de Satanás. Está muy claro ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7 en adelante. Entonces miremos que el anticristo no se puede manifestar. Debe ya estar en alguna parte del mundo, sí debe estar. La plataforma política de donde va a surgir ya está, que es la Unión Europea. Y eso es otro estudio totalmente distinto, pero se lo menciono. Y ciertamente todas las señales que dice Mateo capítulo 24, que son el preludio de que el tiempo de la gran tribulación está cercano, amados hermanos, están ahí, cumplidas. Por lo tanto, la iglesia debe comprender y entender que el momento del arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento que el Señor así lo determine. Miremos entonces, punto clave, que el anticristo no se puede manifestar hasta que no sea quitado de en medio la iglesia. Miremos Apocalipsis capítulo 1 al 3. Yo quiero que usted sepa que en el capítulo 1, se le dice a Juan las cosas que has visto, que había visto la visión del Hijo del Hombre. Eso está en el capítulo 1. En el capítulo 2 y 3, las cosas que son, esta es la expresión, las cosas que son, porque esa es la era de la iglesia, las cosas que son. Eso está en el capítulo 2 y 3. Y luego se le dice las cosas que serán después de estas. Las cosas que serán después de esta, que es del capítulo 4 en adelante hasta el 22, que es el final. Ciertamente se divide en 3 secciones. Las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que serán después de esta. ¿Dónde estamos ubicados nosotros la iglesia? Estamos ubicados en las cosas que son. En las cosas que son. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la gracia, el tiempo de la gracia, amados hermanos, que culminará en cualquier momento que el Señor lo determine, cuando se manifieste el propio Señor y descienda del tercer cielo al primero para dar la orden y llevar a cabo el evento del arrebatamiento de la iglesia. Entonces miremos que Apocalipsis nos presenta en los primeros capítulos, capítulo 1 al 4, amados, el periodo de la iglesia, el 1 al 3 está ahí las 7 iglesias de Asia Menor, que nos presenta la era de la iglesia. ¿Qué Dios hace en esta era? Mire lo que Dios hace en esta era. Le habla a la iglesia, examina a la iglesia, le aplaude o le refuerza aquellas cosas buenas que está haciendo, pero le corrige a tiempo porque le dice que viene pronto. Así que mire que en la era de la iglesia, Dios está tratando con su iglesia, está en medio de la iglesia, está hablándole a la iglesia, le está reconociendo aquellas cosas que le agradan al Señor de la iglesia y le está también ilustrando de aquellas cosas que están mal y que tienen que arreglarse a tiempo.
Entonces, por eso este periodo que estamos viviendo, yo le he llamado el periodo de la preparación, porque es el tiempo de examinarnos, es el tiempo de ver si estamos, amados, damos el grado, si estamos aprobados delante de Dios. Y si la iglesia no aprovecha este tiempo, cuando el evento del arrebatamiento ocurra, va a haber mucho lamento, va a haber muchas lágrimas de aquellos que en alguna manera estaban viviendo en un mundo de fantasía, de entretenimiento, ocupados de las cosas terrenales, afanados por las cosas terrenales, y de repente el Señor vino y se quedaron. Miremos entonces que capítulo 1 al 3 nos muestra la era de la iglesia. La iglesia de Filadelfia representa a la iglesia que se va con el Señor, y la iglesia de la Odisea representa a la iglesia tibia, cuyo corazón está en las cosas terrenales, se cree rica y es pobre. Y ciertamente miremos la descripción que da en el capítulo 3, verso 17 a 15 aproximadamente, de la iglesia de la Odisea, donde el Señor le dice que es pobre, que es desnuda, que es miserable, que compre de él colirio, que le da una exhortación totalmente porque la iglesia está extraviada, ha perdido la esencia para lo cual Dios la constituyó como iglesia. Su visión es terrenal, su corazón codicia las cosas terrenales. Amados hermanos, no tiene necesidad de nada, pero vive en una tibieza espiritual por causa de esa circunstancia. Entonces el Señor le dice, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Porque estaba explicando ayer en una conferencia que los fríos que entren al periodo de la tribulación tendrán oportunidad de echar mano de la salvación si se arrepienten de sus pecados y si reciben a Cristo como Salvador. Pero los tibios no tienen oportunidad, porque los tibios que son, dice que son vomitados, y al ser vomitados, amados hermanos, se convierten en un desecho de Dios, y Dios no recibe para atrás lo que ha desechado. Los calientes, por el contrario, son los que representan las 5 vírgenes prudentes que logran entrar a las bodas del Cordero de Dios. Entonces miremos las 3 temperaturas que nos ilustra Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Nos ilustra en adelante gente fría, gente tibia y gente caliente. Y el Señor dice, voy a dar oportunidad a los fríos que entren a la tribulación, pero no es una opción que usted elija hoy ser frío. ¿Por qué? Porque si usted elige hoy ser frío y usted por alguna razón le llega su último día y se muere, usted se va sin salvación. Por lo tanto, no es una opción ser frío. Esto es que el Señor está haciendo alusión que a la tribulación va a arribar gente que espiritualmente son fríos, es decir, que no han estado en relación con Dios, que estaban apartados totalmente de Dios, y que esas personas, por cuanto no llevaban una doble vida, estaban definidos en que no estaban con Dios, pues van a tener la oportunidad a través de un periodo tan difícil de poder arrepentirse y de poder echar mano de la salvación a través de Jesucristo. No hay otro camino. Entonces, donde tenemos el problema serio es con los tibios, porque los calientes se van en el arrebatamiento, los fríos que entren a la tribulación tienen oportunidad, pero los tibios no tienen oportunidad. Entonces, ¿por qué no tienen oportunidad? Porque el Señor los desecha, porque el Señor, estoy usando una metáfora para ilustrar, que los tibios le provocan a Él en el cuerpo. El cuerpo, recuerde que es la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Está diciendo que dentro de la iglesia hay gente que le provoca un malestar. Está diciendo que dentro de la iglesia hay gente que le provoca un malestar como una comida podrida, que el cuerpo la tiene que expulsar fuera como un desecho. Entonces, esas palabras son fuertes, pero están ahí. Yo las tengo que predicar, las tengo que enseñar, porque no puedo adornar el evangelio. Es decir, que los tibios serán vomitados, serán expulsados del cuerpo, es decir, el Señor los expulsará de la iglesia en el arrebatamiento. Por lo tanto, el arrebatamiento será un día de gloria, pero será un día de juicio. ¿Por qué será un día de gloria? Porque es glorioso para los que se van, pero un día de juicio para los que se quedan. Miremos entonces, amados hermanos, que en el capítulo 4, verso 1 al 4, Juan, el apóstol que representa a la iglesia, tiene una experiencia donde
ocurren unas cosas particulares. Uno, ocurre que, amados hermanos, él estaba, ese era el día del Señor, dice que estaba en el Espíritu, y dice él, amados hermanos, que escuchó una voz que le dijo, sube acá, sube acá. Entonces, ese pasaje es ilustrativo del arrebatamiento de la iglesia, porque Juan está viviendo por adelantado lo que la iglesia va a vivir el día del arrebatamiento. La iglesia va a escuchar la voz de trompeta del Señor que le va a decir, sube acá. Y la iglesia en un abrir y cerrar de ojos subirá. Y Juan dice que cuando escuchó la voz del Señor que le dio la orden de subir a su presencia, al instante estaba en el Espíritu. Y eso habla de lo que representa la transformación inmediata que va a sufrir la iglesia en el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. También dice el apóstol Juan, amados hermanos, que en esa experiencia él arriba al tercer cielo, donde va a arribar la iglesia del Señor. Entonces miremos el cuadro del arrebatamiento. Ocurre inmediatamente culmina la era de la iglesia. La era de la iglesia está del capítulo 1 al 3. Inmediatamente el capítulo 4 comienza diciendo, después de esto. Y después de esto significa una vez se haya culminado el tiempo de la gracia, se haya acabado el tiempo de la gracia, vendrá este evento que está ilustrado en el capítulo 4, verso 1 al 4, que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, observemos en el capítulo 5, verso 9, si mi memoria no me falla, que hay una multitud de gente en el cielo, multitud de gente en el cielo. Y mire qué clara en la Biblia, dice, de todo pueblo, linaje, lengua y nación. Es decir, que esta multitud no es una multitud que vive en el cielo. Esta es una multitud que está en el cielo, pero procede de la tierra. Entonces miremos que es la iglesia, porque entona el cántico de los redimidos. Entonces en el cielo no hay criatura redimida. Los únicos redimidos que van a arribar al cielo es la iglesia del Señor. Entonces el capítulo 5 de Apocalipsis nos muestra la iglesia en el cielo. Nos muestra la iglesia ya siendo arrebatada y que está en el cielo entonando el cántico de los redimidos. Y ahí hay unas expresiones que son alusivas totalmente a la iglesia, porque son unas promesas que le ha hecho directamente el Señor a la iglesia, de que la iglesia va a reinar con él, porque serán reyes y sacerdotes para Dios, y está ahí, no hay duda de equivocarse, porque esa multitud que viene de todo linaje, lengua, nación, de todo pueblo, es la iglesia que ha arribado al cielo. Inmediatamente la iglesia arriba al cielo, amados hermanos, miremos el cuadro que presenta Apocalipsis capítulo 5 del libro, que lo discutí ayer en una conferencia. Si usted lo quiere escuchar, está en la página de Facebook nuestra de la Iglesia Senda de Justicia, donde explicaba que ese primer jinete que sale cuando el Señor Jesús abre o rompe el primer sello de ese rollo, representa la salida del anticristo. No hay duda de que ese jinete es la manifestación del anticristo. Pero mire el cuadro, miremos el cuadro, y con esto tengo que ir resumiendo porque se me acabó el tiempo. 1. No se puede manifestar hasta que no sea quitado de medio quien lo detiene. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Apocalipsis nos presenta el arrebatamiento, la era de la iglesia, el arrebatamiento en el capítulo 4, verso 1 al 4. Y en el capítulo 5, verso 9, nos muestra la iglesia en el cielo. Es decir, que la era de la iglesia culmina, la iglesia es arrebatada y la iglesia arriba al tercer cielo. Y cuando esos eventos ocurren, entonces el Señor da paso a la manifestación del anticristo, que está en el capítulo 6, verso 1 y 2, donde miremos que ese jinete que sale montado en ese caballo blanco, que le es dada una corona que viene con un arco sin flecha, representa la salida del anticristo. Entonces, explicando estos datos, amados hermanos, miremos que el arrebatamiento de la iglesia no puede caer a mitad de la tribulación, como algunos hermanos nuestros piensan y han asumido esa posición, porque hay pasajes bíblicos suficientes para nosotros poder fundamentar que el arrebatamiento es un evento que ocurre antes de la tribulación. Por eso, si usted escucha por ahí que ya estamos
en Apocalipsis 10, que ya estamos viviendo Apocalipsis 15, y como yo he escuchado gente explicando que ya estamos viviendo ciertos pasajes del libro de Apocalipsis, yo me aparto de esa enseñanza, porque ciertamente el libro de Apocalipsis y los libros que apoyan la escritura unos a otros, hermanos, se complementan, y ciertamente miremos que estamos en una situación donde el cuadro del arrebatamiento de la iglesia está claro y está definido. No hay duda alguna que Pablo lo muestra así, que es un evento que va a ocurrir para que nosotros seamos librados, que el anticristo no se puede manifestar hasta que no seamos sacados. Apocalipsis presenta la era, empieza con la era de la iglesia, la venida del Señor, el capítulo 4, y la iglesia en el cielo en el capítulo 5, y en el capítulo 6 la salida del anticristo. Hay un orden extraordinario. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios que nos da claridad, amados hermanos, a través de la escritura. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, básicamente le he traído de la forma más resumida lo que es la doctrina del arrebatamiento. La iglesia, hay otros pasajes que no los toqué y me hubiera gustado tocarlo, pero el tiempo sabemos que está corto, se hace corto, ¿verdad? Y yo agradezco, estoy muy agradecido, me han dado un tiempo extendido, pero con esto ya tengo que terminar. Mire, el apóstol Pablo dice que la iglesia no ha sido puesta para ira. La iglesia no ha sido puesta para ira. Así que el periodo de la tribulación es un periodo de juicio. De juicio. La salida del anticristo nada más es considerado un juicio de Dios. El que Dios permita que el diablo tome control del mundo entero y que gobierne el mundo entero es un juicio para la tierra. Y la iglesia no ha sido puesta para la ira ni para el juicio. La iglesia goza, amado hermano, de la gracia de Dios. Y Lucas 21:36, el Señor dice que la libra de, amado hermano, de todas las cosas que vendrán para la tierra. Apocalipsis 3, verso 10, a la iglesia de Filadelfia le dice que le ha puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, que es la misma puerta abierta que ve Juan en el capítulo 4, en esos primeros versículos, donde dice que vio una puerta abierta. Es decir, que a la iglesia se le abre una puerta. Miremos Mateo 25, que también habla de una puerta que es cerrada. Pero la puerta es cerrada, inmediatamente entran las 5 vírgenes prudentes. Así que la puerta se abre para las vírgenes prudentes y luego es cerrada. A la iglesia de Filadelfia se le dice que se le abre una puerta. Juan está viendo en el capítulo 4 una puerta abierta en el cielo. Así que fíjese qué consonancia de que Dios abre una puerta en las moradas celestiales para que la iglesia pueda arribar a su presencia, y luego esa puerta la va a cerrar. Mientras la iglesia está en el cielo celebrando las bodas del Cordero, en la tierra va a haber una tribulación y el último periodo conocido como la gran tribulación. Inmediatamente se cumpla lo establecido por Dios en la agenda de Dios en ese rollo y culminen 7 años que dan cumplimiento a la profecía de las 70 semanas, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos y Cristo vendrá en la venida gloriosa que está descrita en Apocalipsis 19, donde todo ojo le verá, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Qué extraordinario, qué plan tan extraordinario nos ha sido revelado para que no estemos, amados hermanos, confundidos, sino orientados del orden de los eventos. Y es necesario que usted, si ha podido estar con nosotros a través de esta, ¿verdad? Los que han podido estar con nosotros a través de esta transmisión a lo largo de este periodo de tiempo que nos han concedido, usted comparta con otros, oriente, porque el mundo está en confusión. Y la iglesia, nosotros la iglesia somos los llamados por Dios a ser lámparas en medio de las tinieblas. Voy a orar, el tiempo se me ha acabado, así que me habían dado y me habían concedido, estuve 1 hora y media. Mi gratitud, hermano, quiero expresar, terminar orando y expresar mi gratitud a la emisora Faro de Santidad, a el programa, amados hermanos, Sublime Gracia, que dirige nuestro hermano evangelista Raúl Alexander y su esposa Vanessa. Muy agradecido, hermanos.
de que me hayan concedido este tiempo para compartir con el pueblo y usar su tiempo radial para llevar a cabo esta enseñanza. Voy a terminar y culminar orando y darle gracias al Señor por este tiempo. En la página de Facebook de nuestra iglesia, que la puede conseguir como Senda de Justicia, va a quedar grabada de esto que hemos hablado, por si usted quiere compartirlo con alguien, y la conferencia que di ayer también está grabada, así que la ponemos a la disposición del pueblo de Dios. Oramos y damos gracias en esta hermosa mañana y tarde que el Señor nos ha concedido estar aquí en esta plataforma y en la emisora Faro de Santidad y en el programa Sublime Gracia. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque ha sido tan maravilloso de proveernos esta bendita oportunidad, de darnos este privilegio de poder, Señor, compartir con sencillez la palabra, Señor. El conocimiento que por gracia hemos recibido y que por gracia también lo damos. Bendice cada hermano y hermana que allá a la distancia, Señor, en esta hora ha estado al alcance de nuestra voz y al alcance de su palabra. Permita en esta hora que esa palabra la podamos retener, que la podamos poner por obra, Padre, para que podamos echar mano de la bendición, de la bienaventuranza de aquellos que estudian, que leen, que meditan en su palabra. Concede en esta hora que si hay alguien que está apartado, alguien que se ha enfriado, hoy sea el día de arreglar su vida. Espíritu Santo, ministrale allá a la distancia, en su hogar, en el lugar donde se encuentre en esta hora. Le suplico, Señor, que le ministre, que toque lo profundo del corazón en esta hora. Espíritu de Dios, tú que solamente puedes entrar a los recovecos del corazón y allí tocar la fibra más profunda del ser humano. Te pido en esta hora que esta palabra, que la conduces hasta esos recovecos, hasta esa coyuntura. En esta hora, esta palabra que vive y eficaz ministre, y que si hay alguien tibio, si hay alguien apartado, si hay alguien que no te ha dado el corazón, hoy sea el día de salvación para cualquier alma extraviada o para cualquier alma perdida. Pido bendición en esta hora y gracias por esta oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, que Dios les bendiga. Muy agradecido en esta hora. Le estaré informando a través de nuestra página la próxima conferencia que el Señor nos permita traerle al pueblo a través de esta plataforma de Facebook. Y agradezco una vez más a mi hermano evangelista Raúl Alexander y su esposa Vanessa. Tengan una excelente tarde con el Señor y meditemos en todas estas cosas que el Señor nos ha concedido durante la mañana y la tarde de hoy, poderlas compartir. Reciban un abrazo de mi esposa y de este servidor en el amor de Jesucristo, y recuerden que la iglesia donde pastoreamos está ubicada allí en la calle Muñoz Rivera 104 en el pueblo de Cagua, frente a las facilidades de Fundesco, El Camino, y que mañana domingo nosotros estaremos celebrando culto al Señor a las 4 de la tarde en el estacionamiento de la iglesia con el debido protocolo de seguridad. Así que si usted quiere llegar a un lugar para adorar al Señor, pues usted puede llegarse como visita y puede compartir con nosotros esta experiencia. Le dejamos con eso. Nuestro número de teléfono es el 787-314-7850, 787-314-7850. En ese número, si tiene duda para poder llegar, usted puede comunicarse con nosotros y con mucho gusto le orientaremos. Que Dios le bendiga, la paz del Señor con cada uno de ustedes.